Abrimos semana con una muy buena recuperación del mercado. Como siempre, Bitcoin, XRP y Ethereum se comienzan a animar cuando llega la preapertura del domingo. Tenemos a Bitcoin reaccionando en bloque de órdenes diario. Tenemos muchísima liquidez preparada para los señores de traje y corbata en Ethereum en precios a los cuales podríamos llegar hoy mismo, así que cuidadito con las liquidaciones que podríamos ver. XRP también reaccionando a BPR en 4 horas. Bueno, tenemos un sinfín de información que daros en el día de hoy para prepararos para la semana que viene, semana en la cual cerramos mes, arranca octubre con todos los fundamentales que tenemos encima de la mesa, familia. Prepárense porque arranca un mes con muchísima volatilidad. Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estamos? Muy buenas, Edu, muy buenas a toda la comunidad. Pues bien, ya estoy por aquí por la oficina de nuevo. Y sí, hemos visto como siempre en la preapertura del mercado, ahora con bastante volumen en el mercado asiático, que estamos viendo que el mercado asiático está moviendo bastantes pips, bastante volatilidad el mercado está teniendo. Y bueno, pues de momento arrancando la semana de manera positiva. Y ahí estamos viendo cómo Bitcoin ha ido a buscar un bloque de órdenes diario, cómo tenemos alguna ineficiencia y alguna zona de liquidez por la parte de arriba en otros activos. Así que veremos cómo se presenta la semana. Vamos a echarle un vistazo a esas zonas de altas liquidaciones en Ethereum, sobre todo, que estamos viendo que cada vez que hay un movimiento fuerte, lo que se ven son liquidaciones, sobre todo en Ethereum, donde desde el momento en el que estuvimos explotando hace un mes con bastante fuerza, la atención está ahí puesta en cuanto a los traders en futuro. Y bueno, pues parece ser que hay una zona donde hay muchísima liquidez y eso nos está diciendo el indicador que vamos a ver ahora. Además, también tenemos en XRP una operación abierta, operación que nos ha compartido la central de alertas inteligente, esa programación que hemos hecho de nuestra estrategia que nos va avisando de dónde potencialmente es positivo abrir un trade y que además hoy vamos a comenzar a llevarlo a cabo con la comunidad a la cual si queréis entrar lo podéis hacer de manera totalmente gratuita, simplemente entráis en nuestra web, clicáis en el botón de registrarme en Wix, Rafa, por favor, estate atento, ahí, clicáis en el botón de registrate en Wix, se os abrirá la pantallita de Wix, os registráis sobre todo desde el ordenador para que os coja bien nuestro link, volvemos a código trading una vez nos hemos ya registrado y demás, ponemos nuestro email, nuestro UID de Wix, nuestro arroba de Telegram, enviamos y nosotros os meteremos a la comunidad cuando comprobemos que habéis hecho todo el proceso correctamente. Un paso que no lo he dicho es mandaros al menos $100 desde otro exchange, entre 100 y 50.000, lo que vosotros queráis. Y además, si queréis recibir nuestra newsletter diaria, newsletter en la cual vamos actualizando del mercado, actualizando de zonas importantes, también hacemos newsletter que son píldoras de formación, por así decirlo, todo eso de manera gratuita, dejáis ahí vuestro correo y también os la enviaremos todos y cada uno de los días. Enseguida haremos a ver XRP y esa alerta que nos ha mandado la central de alertas, valga la redundancia, y primero vamos con Bitcoin. Vamos a ver qué nos depara para el día de hoy. Vemos ahí reaccionando a la zona de bloque de órdenes. ¿Qué más tenemos, Rafita? Sí, fíjate que ponemos la temporalidad diaria, tenemos una ineficiencia de mercado en los 110.600 aproximadamente, y yo ayer por la comunidad, por el apartado de análisis donde yo voy marcando mi zona, al ver la estructura que estábamos empezando a crear, avisaba de que lo más probable es que el mercado, es que Bitcoin fuese a esa zona de ineficiencia de mercado por la parte de arriba. Fíjate que la hemos superado, además con bastante fuerza, ahora dejando un BPR en diario, temporalidad diaria, un BPR, me lo he dejado marcado igualmente porque sería una zona interesante donde podríamos ver el precio de nuevo empujar con algo de fuerza hacia arriba, entrando estas compras en este nivel, y ahora mismo, como digo, frenando en esa zona de bloque de órdenes que nos dejaba el mercado justo cuando reaccionábamos al FVG, a la ineficiencia de mercado en diario. Lo que tenemos bastante claro es que fíjate que hemos dejado bastante liquidez por la zona de abajo, volvemos a provocar a esos compradores a colocar sus órdenes y a dejar toda la liquidez pendiente por la parte de abajo sin sacar ninguno de esos stop loss. Justo, pues bueno, en la
zona donde teníamos que estar atentos para una posible reacción, que coincidía el 0,8 del Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo cuando nos lo tirábamos el otro día. Pues aquí teníamos el 0,8, lo comentábamos cuando estábamos en el 0,6, de perder esta zona, de reaccionar al FVG diario, lo más probable es que vengamos al 0,8, que nos coincidía con el 50% aproximadamente de toda la liquidez que nos dejaba esta trap line. Y bueno, aquí hemos visto cómo este fin de semana se ha frenado y ahora ha tenido de nuevo una recuperación el mercado con algo de fuerza, pero seguimos con una tendencia a la baja en cuanto al corto plazo y sin superar máximos anteriores. Así que de momento, pues esta reacción es simplemente un retroceso del impulso bajista que tuvimos desde los 114.000 hasta estos 108.000 y dejando liquidez pendiente todavía por la parte de abajo. Así que lo más probable es que esta semana continuemos con alguna que otra caída en Bitcoin, ¿vale? De momento frenando, como digo, en esa zona de bloque de órdenes y ahora echándole un vistazo que vamos a estar viendo Bitcoin, Ethereum y alguna otra altcoin, pues vamos a estar viendo que todavía también queda algo de liquidez, alguna ineficiencia de mercado por la parte de arriba que todavía podemos venir. Así que yo diría que estamos en un punto intermedio donde todavía no está la dirección para hoy clara. Estaríamos en ese punto intermedio esperando la siguiente zona. Por ejemplo, esta ineficiencia de mercado en 4 horas, llevándose el PDH. Si llegásemos a esta zona y reaccionásemos de aquí hacia abajo, tuviésemos un patrón de vela en este nivel, pues podríamos tener una buena zona para estar vendiendo. Y si el mercado no llega a ese nivel y empieza a caer ahora con algo de fuerza, bueno, aunque se dejaría algo de ineficiencia de mercado por encima, la dirección sería bajista, ¿vale? Si es que rompemos esta ineficiencia de mercado y nos ponemos por encima de la zona de los 114.000, ya tendríamos que mirar de nuevo hacia arriba, hacia la zona de los 116.000, donde todavía hay mucha liquidez y que yo lo veo menos probable, pero tampoco me extrañaría dejar una zona de altísima liquidez por aquí para de nuevo provocar un poco de FOMO para más adelante volver a tirar el mercado abajo. Eso sería bastante más negativo, pero bueno, no dejamos fuera ese escenario de que no vaya a pasar, simplemente que ahora mismo estaríamos en medio de esas dos zonas importantes a vigilar, que sería esa zona de liquidez de la parte baja y la ineficiencia de mercado llevándose el PDH de la parte alta. Así que veremos, porque lo más probable es que de cara a esta tarde, cuando llegue la apertura del mercado americano o la apertura del mercado americano, entre algo de volatilidad. Ya sabemos que en el horario de Londres no suele haber mucha fuerza en los mercados, suele estar algo más relajado por lo general, así que veremos qué nos depara esta tarde en esa zona, que vamos a estar atentos a ellas para ver qué sucede esta tarde. Eso te iba a decir, porque Rafa, si nos fijamos en Bitcoin o en XRP también, por ahora seguimos dejando máximos cada vez inferiores y mínimos también inferiores. ¿Qué punto sería para ti el que te diría, vale, estamos comenzando por fin a romper estructuras? ¿Serían esos 114 o serían ya esos 118 con esos máximos que no conseguimos superar de finales de julio? Perdón, de finales de agosto. Para mí, si conseguimos ponernos por encima de los 114.000 y consolidar esa zona, ya sabéis de lo que hablo, lo que estuvimos comentando con este último máximo, consolidar la zona, cerrar por encima y hacer estructura alcista, no que me haga una estructura de reversión en ese nivel, ¿vale? Si conseguimos cerrar por encima de este último máximo que se llevó el FVG diario, llevándose esa zona de reacción importante, ya sí miraría de cara a que aquí, con este último máximo, todavía obviamente queda algo de liquidez y podríamos estar mirando hacia la zona de los 120.000 si consolidamos, por ejemplo, esta zona de los 114.400, 114.400 aproximadamente. Consolidamos esa zona, yo ya miraría quizá hacia los 120.000, ya que estaríamos llevándonos el último máximo al que teníamos la reacción no importante en esa ineficiencia de mercado en diario. Eso sí, obviamente hay que tener en cuenta que estaríamos dejando bastante liquidez pendiente por la parte de abajo, con esos mínimos, teniendo en cuenta que la zona de los 106.000 ya sabemos que es una zona donde hay muchísima liquidez acumulada, que estos últimos mínimos que hemos tenido este fin de semana también han acumulado liquidez, pues simplemente teniendo en cuenta de que la subida está siendo artificial y que lo que está provocando es esas compras de los apalancados para más adelante llevarse todos esos stop loss, una acumulación de una caza de stop.
Bueno, vamos con XRP, que tiene una pinta bastante parecida a Bitcoin, también con esos mínimos y máximos cada vez inferiores. Lo comentaba yo en mi vídeo de hoy, que pese a este aumento, seguimos viendo, pues eso, cada vez mínimos más bajos y máximos más bajos. Así que deberíamos ver un empuje para superar al menos justamente esos $3, para cambiar un poco la visión de la estructura que está dejando XRP, que por ahora sigue siendo bajista. Pues sí, efectivamente, justamente lo que estás diciendo. Fíjate que nos saltaba una alerta ayer por la tarde, saltaba una alerta en XRP, lo vamos a poner por aquí, en la comunidad. Aquí teníamos la alerta inteligente para XRP en temporalidad de 1 hora, era cuando saltaba esa alerta, y nos daba la entrada en 2,82 con take profit en 2,89, a puntito de estar tocando. Incluso nos da la tendencia principal, que es bajista, y el impulso actual alcista, ¿vale? Nos daba esa compra, así que bastante bien de momento, fíjate, bastante bien, bastante positiva, buscando esa ineficiencia de mercado, esos BPR y bloque de orden en temporalidad de 4 horas que tenemos por encima. Así que por el momento, fíjate que hemos llegado a esa ineficiencia de mercado en 4 horas, hemos hecho una vela de frenada, veremos cuando esté este vídeo subido, veremos el tipo de vela que nos deja en 4 horas ahora, porque ya sabemos que este tipo de patrón, depende de cómo cierre la tercera vela, pues así será el siguiente movimiento que tengamos. Si nos cierra con una vela de 4 horas sin superar un mínimo anterior, o al menos sin ser una vela con un cuerpo negativo, pues sería bastante positivo, ya que nos estaría diciendo que lo más probable es que continuemos subiendo. Por el contrario, si esta vela no cierra con un cuerpo grande bajista, aquí ya estaríamos formando ese patrón de velas que ya estuvimos viendo durante la semana pasada también en esa clase que dábamos por aquí por YouTube, con los patrones de velas de reversión. Y bueno, pues lo que sería más probable es que si nos cierra con una vela bajista aquí en este nivel, es que de nuevo volvamos con algo de fuerza hacia abajo. Así que fíjate que nos ha dejado rozando el take profit, pero Yo, bueno, yo de creo que momento la alguno operación bastante bien. Yo creo que alguno ya habrá cerrado en Take Profit asegurando ahí ganancias, pero bueno, el que la quiera dejar abierta, pues oye, al final nosotros nos ceñimos a las alertas, que para algo están, y para algo nos están dando también muy buenos resultados. Vemos XRP reaccionando a ese BPR en 4 horas. Por la parte baja, además, se ha dejado bastantes ineficiencias, se ha dejado 3 FVGs, más también tenemos el bloque de órdenes ahí, la zona de los 2,80 aproximadamente, un poquito por abajo. ¿Qué pinta te deja a ti? O sea, ¿qué sensación te deja a ti XRP viendo este patrón que estamos viendo, patrón Evening Star de reversión del precio justamente en ese BBR? A ver, es lo que te digo, tenemos que esperar a que cierre la tercera vela, que sería la que nos da esa dirección, cuando cierre esa tercera vela, porque ahora mismo está en construcción, quedarían 2 horas para que cierre la vela, y ahí en ese momento tomaríamos una decisión. Estaremos atentos por la comunidad, lo estaremos diciendo por el apartado de análisis, a ver cómo cierra en estas 2 horas, así que bastante atentos. De momento, Edu, lo que te puedo decir es que igual que en Bitcoin estamos empezando a crear esa zona de liquidez, estamos empezando a crear el movimiento. De momento no me puedo mojar mucho, tú sabes que cuando tenemos un patrón claro, cuando tenemos un patrón estructural, una estructura bien formada y la probabilidad está de cara a un movimiento bastante claro, yo lo digo por aquí y digo muy, muy atento a esta zona, que si la perdemos, que si rompemos, que si tal, nos vamos a ir directo a la siguiente zona. De momento lo único que te puedo decir, tío, es que esta reacción ha sido bastante buena, que estamos dejando liquidez por la parte de abajo, que seguimos con la liquidez pendiente por aquí también, y que el punto a que nos diese ese cambio, como tú has dicho, sería la zona de los $3. Si consolidamos por encima de los $3, ya sabemos que eso es una barrera psicológica también que suele afectar bastante, y cada vez que el precio llega a estos niveles, pues tiene una reacción. Si consolidamos por encima de los $3, estaríamos mirando a romper un nuevo máximo anterior, pero eso sí, igual que he dicho en Bitcoin, dejando liquidez por la parte baja. Esta mañana digo, voy a ver, porque ayer comentábamos que el índice estaba en miedo, el índice de miedo y codicia estaba en miedo, y fíjate, con la pequeña subida que hemos tenido, se ha pasado a neutral Ya la y gente se se sitúa en anima. 50 ya prácticamente. Así que fíjate con la pequeña subida que hemos tenido y cómo cambia el sentimiento, ¿no? de miedo a neutral. Y tampoco ha cambiado tanto el mercado, o sea, es que no ha cambiado prácticamente nada, pero fíjate con esto lo poco que cambia. Así que
de momento yo voy a estar atento al cierre de vela de 4 horas, que ahora de nuevo empuja con algo de fuerza, que se ha llevado el PDH, que está reaccionando a una ineficiencia de mercado, porque esto nos podría dejar algo más de información, algo más clara en cuanto al corto plazo, a lo que pueda suceder durante este mediodía o esta mañana hasta esta tarde que abra la sesión de Nueva York. Así que, bueno, de momento eso es lo que te puedo decir. No me voy a mojar muchísimo esta mañana, tengo que esperar a que me cree algo más, una construcción un poquito mejor para decirte seguro si vamos a ir a una zona u otra. Vamos con Ethereum, a ver qué pinta tiene, porque tenemos zonas muy interesantes, además nos coinciden con nuestra estrategia, con el análisis que llevamos días compartiendo, zona en la cual se liquidaría una cantidad ingente de dinero y los señores de traje y corbata se pondrían muy, pero que muy contentos. Sí, fíjate que ayer nosotros, creo que era ayer, marcábamos la zona, ayer o antes de ayer estuvimos viendo la ISO, antes de ayer marcábamos la zona donde teníamos liquidez, bloque de órdenes de quiebre y FVG diario, una zona de posible reacción del precio potencial con bastantes confluencias, donde el mercado podría venir a sacar la liquidez pendiente con ese bloque de órdenes de quiebre y esa ineficiencia de mercado. Era nuestra zona objetivo, donde el mercado, donde Ethereum debería de venir a reaccionar, a girar en esa zona. Bueno, pues esta mañana Edu me mandaba por Telegram la siguiente información y es que veíamos que podíamos ver en el mapa de liquidaciones que en el precio de los 4.250 aproximadamente veíamos una cantidad, a ver aquí lo tenemos, aquí exactamente, 12 billions, 12.000 millones de dólares de apalancado. Fíjate, en apalancamiento es loquísimo aquí, estamos viendo que se ve súper disparado justo en esa zona, en los 4.250 aproximadamente, y viniendo al gráfico los 4.250, pues sería este nivel de aquí, es decir, justo por encima de esta liquidez que se ve gráficamente marcada, donde tendríamos ese bloque de órdenes de quiebre y esa ineficiencia de mercado diaria. Así que todo coincide con que esa zona, pues ahora mismo que estamos reaccionando aquí, volvemos a acumular liquidez, y es que la mayoría de los apalancados aquí son por 100, o sea, la gente ludopateando al máximo en esos niveles y donde hay muchísima liquidez. Para nosotros sigue siendo esa zona objetivo. La reacción que tuvimos el sábado, bueno, el jueves, que comentábamos el sábado, en ese FVG de 3 días fue muy buena, fíjate cómo reaccionamos. Por ejemplo, Ethereum sí que lo ha hecho mucho mejor. Antes de empujar de nuevo hacia arriba, ha limpiado mínimos anteriores. Aquí lo teníamos, los mínimos estructurales que estábamos haciendo aquí. Limpiamos el mínimo estructural, que sería este de aquí en temporalidad de 4 horas. Y aquí sí empujaba con algo de fuerza hacia arriba, ya viniendo a la zona de bloque de órdenes que teníamos aquí antes de la zona de liquidez. Así que Ethereum de momento haciéndolo la limpieza, haciéndolo mucho mejor, por ejemplo, que XRP o que Bitcoin, que sí que han dejado mucha más liquidez por esa parte de abajo. En cuanto a otras zonas de liquidez, fíjate, en los apalancados en largo, el precio más amplio estaría en los 4.063, los 4.063, que nos coincidiría con, fíjate, en la zona de bloque de órdenes en 4 horas. Aproximadamente esta zona, bueno, un poquito más arriba, fíjate, en la zona de De ineficiencia de ineficiencia. mercado. Aquí sí, la gente en el momento en el que ha roto la estructura, aquí se ha apalancado en largo. Pero nada que ver las liquidaciones que tendríamos aquí, que serían de 3 billions, con las de 12 billions que tendríamos, 12.000 millones que Hay tendríamos en los demasiado dinero ahí. 4.250. Sí, Demasiado señor. dinero. Vamos con el de XY, ¿o quieres ver alguna cosita más antes? Bueno, fíjate que, por ejemplo, aquí en este mapa de calor que luego nosotros utilizamos, no se ve tan grande esas zonas de liquidez, es lo que comentábamos por aquí. Muchas veces lo comento por la comunidad, porque hay mucha gente que se deja llevar por lo que nos marca este mapa. Mira, pues lo pongo en un mes para que lo veáis tal cual debería de salirnos. No es tan fuerte como nos aparece aquí. Fíjate, los 12 billones esos no se ven reflejados. Así que sepáis que este tipo de mapa que nosotros utilizamos es para que visualmente vosotros podáis ver mucho mejor dónde se sitúa esa liquidez, pero eso no quiere decir que esto esté dando la información totalmente correcta, que simplemente esto lo que hace es una estimación de lo que puede haber en esas zonas. Por eso es importante aprender a visualmente tú detectar esas zonas de liquidez sin la necesidad de ese mapa de calor visual, simplemente viendo el gráfico, sabiendo detectar esas zonas de liquidez. Pues nosotros lo comentábamos ya, por ejemplo, el sábado, sin ver esa información que hemos dado hoy. Vamos con el DXY, ahora sí, que bueno, yo te lo comentaba la semana pasada, el patrón que estaba Bueno, haciendo antes de nada, el espera, índice. Rafa, explica Dime. qué es el de XY por si alguien Vale.
no lo sabe. El DXY es el índice del dólar. Digamos que nosotros cuando estamos invirtiendo el USD, la moneda del dólar, no tiene un gráfico específico, sino que lo que se hace es una media el resto de divisas con respecto al índice, al dólar, que al final es un índice, y que nos va marcando ese comportamiento. Al final aquí es donde se ve reflejado si el dólar es más fuerte o es menos fuerte. Como bien sabemos, el dólar es la divisa potencia, ¿no? La divisa mundial más importante que hay. Entonces se utiliza de la siguiente manera. Y es que nosotros, por ejemplo, a la hora de estar comprando Bitcoin, XRP, Ethereum, cuando lo estamos viendo contra USD o USDT, lo estamos viendo contra el índice del dólar, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos Bitcoin USD o USDT, que Bitcoin está subiendo, también tiene que ver que el DXY, el índice del dólar, esté cayendo, ¿vale? Al final estamos comparando los dos pares, estamos vendiendo un activo o comprando el otro, que no sé si me he explicado bien, pero básicamente lo que quiere Vendiendo un decir es que activo o comprando el otro, no. Vendiendo un activo y comprando el otro, ¿no? eso Vale. es, perdón. Al final lo que es importante de esto es que si el índice del dólar está fuerte, esto crea una presión bajista por lo general a Bitcoin o al resto de los activos, al mercado cripto en general. O por ejemplo, yo que vengo del Forex, pues cuando operábamos el euro, la libra contra el dólar, pues era importante ver este dólar. El mercado cripto va un poquito más independiente, pero lo que sí que hemos visto es que esta presión bajista que hemos estado teniendo en los últimos días sí que tiene que ver, fíjate, del miércoles 17 de septiembre que hacíamos este suelo, creo que fue cuando salió Powell a hablar, si no me equivoco, la semana Sí, pasada. 17 de septiembre, sí. A partir de este momento, fíjate que aquí dejábamos esos dos mínimos crecientes haciendo un impulso y un retroceso, salía por la parte de arriba con bastante fuerza, limpiaba por abajo el último mínimo que hacíamos de la semana anterior. Fíjate cómo limpiábamos el último mínimo y aquí el mercado ha empujado de nuevo. A partir de ese miércoles, el mercado vimos cómo empezaba a caer, que era cuando reaccionaba a la ineficiencia de mercado, al FVG diario Bitcoin, y a partir de ese momento empezaba a empujar al alza. Y yo le decía a Edu, tío, lo mismo y comentamos el de XY, el índice del dólar, porque ha hecho un patrón de limpieza por la parte de abajo y lo más probable es que ahora que está cogiendo algo de fuerza, empuje hacia arriba. Y fíjate que si pongo el semanal, desde las últimas 2 semanas, el índice del dólar está empujando y yo estoy bastante atento porque a pesar de que esta mañana, esta semana ha empezado con algo de presión bajista, que estamos viendo aquí, ¿no? Que está empezando bajista, por eso también el mercado ha empujado con algo de fuerza. Este patrón por lo general suele ser un patrón de reversión y podemos ver cómo de nuevo puede volver a empujar. Yo voy a estar atento a esta línea, a esta trap line, línea de tendencia que nos ha dejado por encima, porque si consigue consolidar por esa parte alta, podemos ver cómo empuja de nuevo hacia arriba y nos puede provocar más caída en los mercados, en el mercado cripto. Pues SDXY, como veis, nos da muchísima información y como veis también se correlaciona bastante con la actuación de Bitcoin. Me acuerdo de una newsletter en la cual mostrábamos cómo el aumento de Bitcoin se correlacionaba con la caída del DXY. Entonces preguntábamos, ¿es que el dólar cada vez vale menos y por eso sube Bitcoin? Entonces, si el dólar cada vez vale menos, ¿es que Bitcoin vale más? ¿O es que simplemente Bitcoin sube su valoración porque pierde Sí, su contraparte? lo que estábamos viendo ahí era que desde que nos marcábamos esos máximos, Bitcoin había subido un 12%, pero es que el índice del dólar había caído un 12%. Claro. Entonces, básicamente lo que veíamos era que el precio de Bitcoin tal cual había estado lateral, que lo que había perdido el valor era la El moneda del dólar USD, la moneda del dólar, y por eso se había visto reflejado en esa subida de de Bitcoin. Bitcoin. Pues familia, todo esto, como sabéis, lo vamos a estar ampliando a través de la comunidad. Vamos a estar muy atentos a esas zonas de rebote que tenemos en Bitcoin, en XRP, en Ethereum. Vamos a estar muy atentos también a esas zonas de liquidez que hemos visto en Ethereum con los 4200, porque ahí puede ser momentos de grandes rechazos y esos movimientos los vamos a estar aprovechando a través de la comunidad. Si queréis entrar, ya lo sabéis, muy sencillo, registráis en Wix, os mandáis por lo menos $100, dejáis toda vuestra información en nuestra web y nosotros os meteremos a la comunidad. Familia, dejamos el vídeo por aquí si les ha gustado como siempre, denle al botón de like, suscríbanse, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.